Pues muy buenos días a todos, soy Victoria Riobó y voy a presentar acerca del queratoconjuntivitis gonocócica. Se trata de un caso clínico que tuvimos a fines de julio junto con la doctora Valeria Oliva en el Hospital Militar. Es una paciente de sexo femenino de 17 años, residente en Antofagasta, y ella consultó en un contexto de un control por una queratoconjuntivitis gonocócica ya diagnosticada de su ojo derecho y que lleva un mes de evolución. Era su primer episodio, nunca había tenido ninguna infección de transmisión sexual previa y al momento de la consulta estaba mucho menos sintomática, ya sin dolor, tenía molestias producto de unas suturas que tenía a nivel corneal, escasa secreción y la fotofobia que iba en disminución. Inicialmente, cuando se hizo el diagnóstico, ella había presentado un cuadro hiperagudo de ojo rojo, secreción purulenta intensa, dolor, ardor y fotofobia, que evolucionó con un melting corneal y que llegó a una perforación que requirió el manejo quirúrgico que ya mencioné. Traía una ecografía B de extrasistema que mostraba que no había alteraciones a nivel del polo posterior ni tampoco compromiso en el nervio óptico y estaba en tratamiento con ceftriaxona endovenosa, estaba en el octavo día de tratamiento, además de un tratamiento de lubricación intensa. No tenía ningún antecedente médico de importancia y negaba actividad sexual hacía aproximadamente un año. En el examen oftalmológico se consignaba una agudeza visual de su ojo derecho de 0,7 parcial, por lo que podemos ver que había un grado de disminución. En el ojo izquierdo alcanzaba 1, la presión del ojo derecho no se pudo consignar en ese momento, los reflejos estaban normales y destacaba una secreción blanquecina espesa que a esas alturas ya no tenía características purulentas, además de una hiperemia muy importante tanto en la conjuntiva tarsal como vulvar. Las suturas estaban en la zona superotemporal, estaban in situ, sin seide, pero se podía ver que estaban expuestas y que era lo que generaba las molestias que referí al comienzo, y se sospechaba un grado de encarceración uveal. No tenía ninguna otra alteración y el fondo de ojo era concordante con lo mencionado en la ecografía. Se dejó un lente de contacto terapéutico, se mantuvo la lubricación de forma constante y se indicó completar el tratamiento con ceftriaxona según las indicaciones del Departamento de Infectología, además de una resutura debida a la exposición de los extremos de la sutura. La queratoconjuntivitis gonocócica entonces es generada por un patógeno que es la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo intracelular. Es un patógeno que infecta exclusivamente al ser humano a través de un contagio por mucosas y se considera no móvil, no esporulado, además de ser oxidasa y catalasa positivo. Este microorganismo mide de 0,6 hasta 1 milímetro de diámetro y se caracteriza porque tiene en el último tiempo un importante incremento de la resistencia a penicilinas, pero es un microorganismo que tiene muy buena respuesta al tratamiento con ceftriaxona. Es un microorganismo que además tiene un muy buen crecimiento en su medio óptimo, que se consideraría de 35 a 37 grados Celsius en medios de cultivo específico, como el que podemos ver ahí en la imagen a su derecha, que corresponde a un medio de Tiger Martin, y también crece muy bien en agar chocolate, en general en una atmósfera de CO2 al 5%. Esto es una imagen de un boletín del ISP, que es de la vigilancia de Neisseria en Chile desde los años 2010 al 2022. Y acá destaca la importancia de declararlo como una enfermedad de declaración universal y obligatoria y que además está sujeta a una vigilancia de laboratorio para la resistencia a antimicrobianos por el motivo que recientemente expuse. Estos gráficos muestran el incremento de las cepas y de los casos de Neisseria en Chile en el lapso de tiempo del 2010 al 2022 y podemos ver cómo hubo un importante pic en los años 2017 y 2018 con una importante predilección en el sexo masculino, que son las barras azules que pueden ver ahí en el gráfico. En el periodo total de estos años hubo un total de 17.253 cepas, es decir, eso corresponde a la cantidad de casos que se presentaron en este periodo, y en el gráfico de la derecha pueden ver la distribución etaria, habiendo claramente una predilección en el grupo de adultos jóvenes, especialmente en el grupo de 20 a 24 años, viéndose también importantes pics en el grupo de 15 a 19 y de 25 a 29 años. Esto también muestra la distribución de las infecciones por gonococo en Chile con una distribución regional y podemos ver que también en el norte del país existe un aumento importante de los casos, lo que se condice con el caso clínico que presentamos. La paciente era de Antofagasta, así es que muestra esta concordancia.
A modo de generalidades, la conjuntivitis gonocócica es la causa más común de conjuntivitis hiperaguda. Tiene un onset que es explosivo, una progresión que es muy rápida y también es una importante causa de oftalmia neonatorum y es importante acá distinguirlo de la infección por Chlamydia trachomatis. El periodo de incubación va desde pocas horas hasta 3 días, pero se han descrito algunos casos excepcionales de periodos de incubación de hasta 19 días. La descarga purulenta en general va a tener lugar en los primeros 5 días de evolución. Respecto de la clínica, existen diferentes signos que son importantes consignar. Por una parte está el edema palpebral, que es un edema que es llamativo. Además de esto se va a asociar a otros signos inflamatorios como el tema periocular y una descarga purulenta copiosa, como la que pueden ver en la imagen de la derecha, que es muy llamativa, muy importante, quemosis también de grado importante y además una reacción que puede ser en el caso de la paciente era mixta, papilar y folicular, con una hiperemia de las conjuntivas tarsal y vulvar. En las otras imágenes podemos ver que puede evolucionar con un melting corneal, que también fue lo que mencioné en el caso clínico, que es un melting que se da en pocos días, la evolución es muy rápida y que puede llegar, como se ve en la imagen central arriba, a una perforación que se tiende a dar en las zonas más marginales. La Neisseria es de los pocos microorganismos que tienen la capacidad de penetrar una córnea con el epitelio intacto, así como también sería el caso del Corynebacterium difteriae. El onset, como pueden ver en esta tabla, es muy rápido, de menos de 24 horas. Acá lo comparan con otros microorganismos de transmisión sexual, como serían el VIH, la clamidia, el herpes simplex y también el treponema pálido. Y de nuevo, acá destacan la descarga purulenta copiosa que genera en sus primeros días de infección. El diagnóstico entonces se va a basar en la clínica, en la tinción de Gram, que reconoceríamos este diplococo intracelular gram negativo, el cultivo en los medios que refería, agar chocolate y Tiger Martin, como se puede ver también en la imagen inferior, y la PCR también puede ayudar en la identificación etiológica. El manejo va a depender de la evolución. Si es que no tenemos ulceración corneal, entonces se puede manejar con un paciente de manera ambulatoria con una dosis de extracción intramuscular. Si es que el paciente evolucionó ya a un grado de ulceración, entonces debe ser manejado de forma hospitalizada con 1 gramo de extracción endovenosa cada 12 horas y esto debe ser por al menos por 3 días consecutivos si es que no está asociado a alguna infección a nivel sistémico. Si es que el paciente tiene alergia a la penicilina, entonces hay que buscar otras alternativas de tratamiento debido a las reacciones cruzadas que existen entre las cefalosporinas y la penicilina. Y se podría tratar con espectinomicina, se puede tratar con 2 gramos o con quinolonas, que en este caso puede ser ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por 5 días, u ofloxacino, 400 miligramos cada 12 horas por 5 días. Es importante en los niños tener presente dos cosas. Uno, que las fluoroquinolonas tienen todos los efectos adversos a nivel osteoarticular que bien conocemos, pero además que siempre hay que sospechar la posibilidad del antecedente de abuso sexual. Como opciones terapéuticas complementarias está el uso de ungüentos antibióticos que en ningún caso constituyen el pilar del tratamiento, sino que una terapia adyuvante. Y acá se puede ocupar eritromicina o bacitracina en ungüento. En los casos graves es necesario agregar el uso de soluciones salinas de forma frecuente, cada 30 a 60 minutos, y siempre hay que considerar la infección concomitante con clamidia, dado que en hasta 1/3 de los casos vamos a encontrar esta asociación, por lo que es necesario hacer el tratamiento profiláctico con acitromicina bioral en una dosis. Las parejas sexuales deben ser estudiadas y, por lo tanto, en el caso de que también estén positivas, deben ser correctamente tratadas. Y en algunos casos, como la imagen que pueden ver, se requiere un manejo quirúrgico en los casos de perforación corneal. Ahí podemos ver un caso que se manejó con parche escleral y además en el que se hizo un recubrimiento conjuntival. Como dije, también es causa de oftalmia neonatorum. Ahí podemos ver que la Neisseria tiene también una presentación que es muy rápida, en los primeros 3 a 4 días, y que se caracteriza, igual que en los adultos, por esta descarga purulenta copiosa que podemos ver en las dos imágenes que están expuestas. Se trata también con ceftriaxona sistémica y se va a requerir irrigación ocular frecuente y puede llegar a necesitar el uso de antibióticos tópicos solo en el caso de que exista un compromiso corneal asociado. De nuevo, es importante distinguir la infección por clamidia y en algunos casos también pudiera constituir diagnóstico diferencial de infecciones infecciosas.
A modo de conclusión, entonces, es una causa importante de infección de transmisión sexual en nuestro país y de hecho constituye actualmente un problema de salud público. Hay que siempre estar atentos a la vigilancia epidemiológica en términos de la resistencia que van presentando a penicilina y que pudiera presentar a otros grupos de antibióticos. Es la principal causa de conjuntivitis hiperaguda y siempre tenemos que sospecharla frente a un cuadro de evolución muy rápida y que presenta una importante secreción purulenta. Es causa oftalmia neonatorum y por eso también es muy importante implementar las medidas de profilaxis en nuestro país. Y el diagnóstico hay que hacerlo siempre con el gold standard, si bien la clínica es muy característica en el cultivo con los medios correspondientes, y siempre hay que manejarla con el antibiótico que se deba y hacer la vigilancia que pide el Instituto de Salud Pública. Muchas gracias. Bueno, como siempre, la víctima tiene acostumbrada a una fantástica presentación, ha sido muy clara, muy organizada, muy didáctica. Así que la felicito muy bien. Llama la atención en este caso que la visión del paciente con todo lo que había sufrido, de la paciente, digamos, es muy buena, porque tener 0,7 después de todo ese evento es algo bien rescatable. ¿Ah? Habitualmente las visiones que se logran con estos casos de Merkel son muy pobres en general. Son casos, como decía ella, muy agudos y muchas veces los ojos se pierden. No es así tan simple. La Cantex es efectivamente el tratamiento de elección, que es la ceftriaxona, y anda generalmente muy bien. Ahora, nosotros, yo quería recalcar un poco la efectividad de los recubrimientos conjuntivales. Lo que pasa es que ha sido medio abandonado ahora con la membrana amniótica y con otras opciones que se tienen, digamos, para cubrir digamos, heridas especiales. Pero el recubrimiento conjuntival, cuando no contábamos con este tipo de manejo, era extraordinariamente adecuado. Podía salvar ojos, digamos. Porque a veces no solo el inverting en una zona, el inverting total. Impresionante. Así que muy bien, te felicito y sigue la misma acción. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, doctor, muy buenos días. Oye, gracias, Betty, por el recordatorio de esta patología que, como tú mencionas, no deja de estar presente. A veces uno cree que uno ya no ve este tipo de conjuntivitis y se la atribuye todas al adenovirus, pero es importante la sospecha. A veces cuesta un poco indagar ahí en la anamnesis, como para poder orientarse. Es un tema un poco sensible, pero ayuda. Y lo que quería comentar es que estuve revisando sobre el tema de las alergias cruzadas y sabes que los pacientes que tienen reacción cruzada de la cefalosporina con la penicilina son el 5%, entre el 2 al 5% se reporta. Por lo tanto, yo creo que el tratamiento y otro dato, de los pacientes que dicen ser alérgicos a la penicilina, solo el 10% lo son. El otro 90% son reacciones que se han comprobado que no son alérgicas. Entonces, son datos publicados, por lo tanto, uno de repente no tiene que asustarse y hacer, digamos, el tratamiento, en este caso, como dice el doctor Yaluf, también que corresponda. Ahora, si ya la cosa está claro y el paciente relata una alergia a una cefalosporina, que generalmente son a las de primera generación, ya las de tercera, cuarta, es menos probable que haya reacción cruzada también. Ahí en ese caso cambiar el antibiótico como tú lo sugeriste. Súper, muchas gracias, doctor. Viti, yo quiero hacer un comentario cortito. Dos cosas. Una es que el grano es muy importante acá. Cuando son conjuntivitis, no sé si lo mencioné, cuando son conjuntivitis muy agudas y que requieren un tratamiento rápido, esperar un cultivo es muy lento. Entonces, el grano es importante esperarlo y tener el resultado. Que eso lo miran en un ratito los microbiólogos y te dicen, tío, si es que hay glóbulos gran positivos que son lo más fuerte que nosotros vemos en este tipo de infecciones. Y lo otro, qué curioso que ella no tenía actividad sexual en tanto tiempo y se agarró esto, o sea,
Sí. Esta cosa de que hay que lavarse las manos cuando uno toca, no sé, cuando va en el metro, algo así, a lo mejor tiene algo de verdad, ¿no? Ella Eso refería, se lo podrá tocar esta cuestión en el baño público, en el baño de un restaurante donde uno va, ¿no? ¿Cómo era? ¿Tú crees que la historia era creíble? la historia que ella contaba es que ella tenía muy identificada la fecha de contagio y aseguraba que había sido por un beso. Decía, negaba totalmente eso, estaba acompañada por la mamá en el momento de la consulta, había consultado con un equipo médico que le habría dicho si era posible la vía de contagio. Yo la verdad es que lo que pude encontrar es que efectivamente existe el contacto a través de secreciones y posteriormente el contacto ocular. No vi nada respecto a la forma de contagio que se refería, pero eso, un contagio a través de secreción. ¿Se podría entonces estar de las manos, por ejemplo, o contacto facial? Contacto genital mano-ojo. Sería Bueno, se como más o podría menos dar. Es raro que, en el fondo, como dice Jorge, también es raro que se supone que ella habría tenido una actividad antes de los 16 años y después de los 17 permaneció, digamos, sin ninguna razón. Claro, muy raro que a esa edad se interrumpa, digamos, algo que ya se venía desarrollando. Ahora, otra cosa que es interesante recomendar, cuando hacíamos clínica inicialmente, se suponía que en las conjuntivitis banales de este tipo, uno de los elementos diagnósticos es la hemorragia subconjuntival. Era encontrar una hemorragia subconjuntival. Entonces, cuando uno encontraba una hemorragia subconjuntival, podía suponer que podía ser un gonococo. Eso es importante decirlo. Me acuerdo que en esa época era como decir el pus que se dio de tal tipo, sugiere pseudomonas, no sé cuánto, en edema de pata, otras cosas. Uno iba orientándose hacia esta conjuntivitis. Y ese era un dato interesante, como síntoma inicial, digamos. Hola, buenos días. Hola doctora, buenos días, ¿cómo está? Bien. Hola, Victoria. Súper buena la presentación. Yo quería decir nomás que, sobre todo para las becadas de primero también, a lo mejor la Pascal y la María Victoria, que si bien esto es algo más raro, no es la causa más frecuente, cuando la mayoría de las conjuntivitis, si bien son bacterianas o virales, uno tiene que sospecharla en casos de, obviamente, aquí es súper importante la anamnesis, ¿cierto? La edad o una conjuntivitis que no responda al tratamiento habitual. Una causa a pensar es esta, y también no olvidarse que, por ejemplo, si a veces va asociado a una adenopatía, una conjuntivitis unilateral granulomatosa, uno tiene que pensar en el síndrome de Parinó también, que no es tan raro, pero, o sea, que tampoco es lo más frecuente, pero también puede ser que eso se va asociado a la enfermedad por arañazo de gato, que son las conjuntivitis como refractarias o que no responden al tratamiento habitual, y en esos casos uno ya piensa en estas causas más raras. Sí, Eso. de hecho, también se describe que puede presentarse con linfadenopatía preauricular, así que sí es un súper importante diagnóstico diferencial. Súper. Sí. O sea, el certificar que el paciente tiene un adenovirus porque tiene una adenopatía palpable o dolorosa pero regular no es tan 100%, pero Claro. es 97% de los casos es importante. Tenemos un par de causas más ahora. Sí. Diferencial. Es más que nada para tener en cuenta que no todas las conjuntivitis siempre son bacterianas, sino que, o de los gérmenes más típicos, también hay cosas más raras, y pensar en los casos sobre todo que no responden. Lo que ha dicho Osvaldo es extraordinariamente importante, porque nosotros consideramos, digamos, como que la palabra del paciente vale sobre todo. Y si la cifra de la alergia real es de un 10% de los pacientes que dicen ser alérgicos, es como para darle prácticamente a todos, es una cosa importante. Nosotros, ¿cuántas veces nos hemos cambiado guantes en el pabellón, operamos nuestros guantes verdes que son difíciles de manejar, y tú con tus tiesos como diablos, porque el paciente dice ser alérgico al látex, y resulta que no es alérgico al látex, la mayor parte de las veces, y no es alérgico a esto o a lo otro. Esas son ideas que hay que revisar también, ¿no? Fíjense, solamente el 10% de los pacientes que desean ser alérgicos eran. Y lo mismo debe ocurrir algo muy similar con la povidona. Sí, pero por supuesto. E inclusive recuerdo alguna paciente alguna vez que comenzaba una anestesista que decía que era alérgica a la lidocaína. Y él insistía en que habían 80 casos publicados en el mundo de alergia a la lidocaína y nunca había uno más. O sea, era una cosa extremadamente rara. El paciente insistía en eso.
Alérgico al corticoide. Alergia lo he escuchado. Eso también. Alérgico al corticoide. Entonces uno dice, se hace un chiste. Sí. ¿Ah? Efectivamente, por ejemplo, la alergia a la povidona, y a nosotros nos complica harto por el tema de las inyecciones. La gente dice soy alérgica, o sea, a cualquier enrojecimiento le llama alergia. Y uno se queda sin un elemento antimicrobiano tan potente como la povidona y nos complica muchísimo. Y la verdad es que no existe la alergia a la povidona. Pero sí existe, es extremadamente raro. Por lo tanto, es complejo porque el paciente da por hecho cosas y es complejo también darle povidona cuando ella ha dicho tal cosa. Sí, se mantiene. Entonces hay que tener cuidado. Lo que puede servir ahí, doctor, que me acordé, porque me acuerdo que vi junto con un dermatólogo unas pacientes que tenían mucha alergia, por ejemplo, según ella refería mucha molestia con las gotas de glaucoma, y el dermatólogo me dio como sugerencia y lo encontré súper útil para nosotros, porque a veces entre lo que dice el paciente y lo que es real es bien distinto. Se puede hacer una prueba con los gotas o medicamentos tópicos, como por ejemplo la povidona, para ver si realmente es alérgica, poner una cantidad bien bajita en la parte anterior del antebrazo y esperar, si es que en el fondo, como esa parte es muy sensible, si es que ahí no hace enrojecimiento, nada raro, es muy poco probable que sí sea alérgico, que es como lo más parecido a un prick test que hacen los dermatólogos. Entonces lo encontré bien útil como si uno quiere tener una referencia más confiable y no solo de la palabra del paciente, poner un poquito en la parte del antebrazo, en la parte del codo, pero por delante, digamos, que ahí como que es bien sensible. Oye, ese tema es muy bueno porque la verdad que me tocó incluso revisarlo estando allá en Inglaterra, y la verdad que la alergia a la povidona, como dicen, los pacientes siempre dicen al yodo, y eso es imposible porque el yodo es un elemento que tenemos, ¿cierto?, en la hormona tiroidea, que está presente en la sal, por lo tanto no es posible ser alérgico al yodo. La alergia real es a la proteína de los mariscos y de los medios de contraste. Y está súper estudiado ese tema en oftalmología, incluso con recomendaciones de que al 5% de los fondos de saco tiene que ir en todo paciente, aunque diga que sea alérgico al yodo o no, porque la probabilidad y el riesgo de una endoftalmitis es mucho peor a que si realmente fuera alérgico. Creo que hay solo un caso descrito de un paciente que hizo una alergia a una povidona al 5% en los fondos de saco, y una cosa que se manejó, aparte del enrojecimiento, ningún otro problema. Y es como el único caso así descrito del tema, porque las demás de regla ya también nos decían, dice que es alérgico, no importa, le pone igual al fondo de saco. Quizás la de la piel la pueden omitir, a lo mismo, esa no es la relevante, pero la de los fondos de saco es la que debería ir siempre. Lo único que puede servir, decir que uno es alérgico al yodo cuando le ofrecen piure o la mugre, el cochayuyo, que es lo más asqueroso que he visto, y esa cuestión. Yo digo que tengo yodismo y no puedo comer todas esas cosas, así que no, puede servir para eso. Como yo lo hago. Oye, pero los ericitos, esos tienen harto yodo y por Dios que son ricos. Tampoco me gustan. Habló el botón verde, ¿viste? Podríamos hacer una presentación de todo esto, de las alergias. Sí. Podría hablar alguien de una alergia Sí. a lo más frecuente que usamos nosotros, a la penicilina, al yodo, a esto. Pero- Es una presentación interesante. Yo, acá hola a todos, soy la Bárbara Aguirre. A nosotros una vez los inmunólogos nos hicieron un seminario respecto al tema de la alergia a la penicilina, como decía el doctor Berger, es muy, muy infrecuente, o sea, mucho más de lo que se dice y mucho más infrecuente que haya efectivamente reacción cruzada con las extracciones, un porcentaje muy bajo. Y lo que recomiendan hacer, que no tiene mucho que ver con la oftalmología, pero uno igual lo debiera hacer con los pacientes cuando, como declaran la alergia a la penicilina, como dice el doctor, es muy difícil darle a un paciente desde el punto de vista médico legal cuando ya ha declarado la alergia. Entonces uno debiera sugerirles que se hagan el examen, que es un examen que hoy en día en muchos lugares se hace, en el fondo la alergia a la penicilina, incluso está la alergia a los mariscos y al yodo, que es un prick test común y corriente para todo el mundo, pero que el de la penicilina en específico lo hacen con supervisión médica, porque si efectivamente fuera alérgico, obviamente puede tener un compromiso grave.
Y la gran mayoría, más de ese porcentaje que ha tenido alergias comprobadas de la penicilina, son alergias que incluso se pueden pasar en el tiempo. Entonces ahí la recomendación a los pacientes es que se hagan el examen y que lo comprueben de adulto en el fondo, porque muchas veces son estas reacciones que son una vez de niño, que son cutáneas y que no necesariamente persisten en el tiempo. Y como dice, bueno, el doctor también, nosotros revisamos una vez en retina y la povidona diluida en fondo de saco prácticamente no existe, y el riesgo-beneficio de ponerla en un paciente que declara incluso la alergia versus el riesgo de endoftalmitis es mucho mayor, y uno debiera siempre ponerla nomás. Pero desde el punto de vista médico legal, efectivamente es complicado si es que justo el paciente hiciera una alergia, pero uno debiera ponerla igual. Estos test cutáneos también son tan curiosos. El otro día había una funcionaria acá que tuvo una reacción alérgica importante, con alguna manifestación respiratoria. Entonces le mandaron a hacerse un test cutáneo y salió alergia a la lechuga. ¿Qué le parece? ¿A cuál? ¿A la corona o a la costilla? a la corona? Alergia a la lechuga. Qué curioso. Eso dice la doctora Aguirre, es interesante porque algunas alergias se pasan, pero después también sobrevienen otras. ¿Ah? Yo de viejo he vuelto alérgico, por ejemplo, a ciertos jabones, ¿ah? Y no puedo usarlos, digamos. Impresionante. Entonces uno va adquiriendo, además va perdiendo alergias, pero va adquiriendo otras también. Muy bien. Fantástico. ¿Andrés Contreras? Estoy acá, Doc. Ahí está. ¿Cómo están? Muy Yo bien. quería volver al tema de la Vicky, que me pareció muy interesante. El paciente me tocó verlo en el hospital militar, efectivamente, tenía un daño severísimo y bueno, hay varias moralejas del caso. Probablemente la cirugía inicial no fue muy prolija, que digamos, porque las suturas estaban ahí después bien dehiscentes, probablemente secundario a la inflamación, etcétera, con las suturas todas expuestas, un paciente con muchas molestias. Así que hay que ser bien cuidadosos en ese tema. Y lo segundo que quería comentar como modo de, mm, de experiencia, sobre todo para los becados, es que me tocó ver un caso, me acuerdo, en ambulatorio, sin diagnóstico, un paciente que tenía unos 20 y algo años, y solo consultaba por una conjuntivitis purulenta unilateral. Y era imposible examinar, o sea, ni siquiera era capaz de poner una gota de anestesia porque el paciente no lo toleraba, era imposible. Finalmente, cuando logro examinar un poco, era una descarga muy lenta pero abundante, pero unilateral, lo cual era muy raro. Uno no piensa en este diagnóstico inmediatamente, no lo tiene mucho en mente. Uno piensa que estos casos generalmente asociados a adenovirus, como se mencionó, pero generalmente son bilaterales, no tenían ningún antecedente de contacto, ningún antecedente respiratorio, gastrointestinal previo, nada. Entonces uno empieza a pensar qué podría ser esto tan unilateral, sin tener estos diagnósticos a veces tan en la mente. Iba con su acompañante, ambos eran hombres. Y cuando yo estoy pasando el diagnóstico, ¿qué podría hacer? Entonces el acompañante me dice, bueno, doctor, yo creo que esto podría ser útil, y me muestra un examen, y era un examen de gonococo positivo. Y obviamente eso cambia todo lo que uno puede haber pensado, y hay varias cosas que uno tiene que tener en mente. Primero, que tiene que hacer, estas son enfermedades de notificación obligatoria, o sea, es obligación ingresar a la página de salud pública, hacer el formulario, notificarlo. Inicialmente uno podría iniciar el tratamiento, que es ceftriaxona, para que el paciente vaya, lo compre y se lo administre, derivarlo obviamente a infectólogo y todo eso. em, pero les quería decir que en el fondo, estas cosas a veces incluso en el contexto no hospitalario, sino que ambulatorio, pueden ocurrir, son frecuentes, sobre todo por estos cambios como, ¿cómo decirlo?, sociales, culturales que vivimos actualmente. Es importante tenerlo en cuenta. Y no asumir diagnósticos a veces que son los más frecuentes, sino que también darle vuelta a estos diagnósticos que no son tan frecuentes, pero que se presentan de esta forma más típica, como dijo la Vicky. Con respecto a eso de los cambios, doctor, como demográfico, hubo un estudio que se hizo, eso sí, un poco más antiguo, porque se hizo los últimos 10 años en el Servicio Metropolitano Norte, pero era como entre el 2007 y el 2017, o sea, es como hace 5 años atrás, en oftalmias neonatales.
la oftalmía neonatal en general iba como bien en descenso en Chile, entonces en algunos servicios incluso ya no se estaba haciendo profilaxis, sino que la profilaxis era solo con aseo, no con colirio en el fondo. Y hubo un aumento de oftalmía neonatales en el Servicio Metropolitano Norte y se vio, bueno, y se evaluaron varios factores en el fondo, y entre ellos la migración no era un factor de riesgo, o sea, los extranjeros no así, o sea, pero sí lo fue los embarazos no controlados, que había aumentado el número de embarazos no controlados en la zona, y ahí no había diferencia entre chileno y extranjero, que uno de los factores, como de la hipótesis del estudio, era que efectivamente había más riesgo en los extranjeros, pero sí se demostró que los embarazos no controlados obviamente era un factor de riesgo y se cambió los protocolos, digamos, desde la Sociedad de Infectología, se sugirió que se volviera a hacer profilaxis en todos los pacientes recién nacidos, porque había un aumento en lo último, que no eran tanto, eran como 10 casos, pero que era algo que no había pasado hace muchos años en el fondo en Chile, como que ya no estaba pasando. Y lo que se ha aumentado el número de embarazos no controlados, que era algo que efectivamente antes tampoco pasaba mucho en Chile y que ha ido aumentando en los últimos años. Y obviamente la asociación del aumento también de las infecciones de transmisión sexual, que la sífilis, por ejemplo, es una enfermedad que ha aumentado también, que a diferencia de lo que uno creería, va en aumento en vez de en descenso. Que obviamente hay una asociación entre las coinfecciones. Eso. Sí, bueno, varias cosas. Y bueno, y lo otro también, me refiero a los cambios sociales, culturales, y también es todo el tema de género actual que está como tan en boga. Hay que tener mucho cuidado con esos temas. Y claro, en Chile ha aumentado mucho, digamos, también los índices de VIH no tratados, de gonorrea y de sífilis, sobre todo en la paciente de Antofagasta. Sobre todo en la región de Antofagasta también hay un aumento muy, muy importante. Básicamente no porque no hay acceso al tratamiento, sino que básicamente porque las personas no se tratan.